Actualmente hay muchos que dan por hecho de que este Kratos, el más sabio, viejo y experimentado, aprendió a controlar su ira espartana y canalizar mucho mejor su poder. Pero ¿y si no fuese el caso? A ver, todos sabemos que Kratos pasó años y años en el bosque entrenando su paciencia. Por eso es fácil confundir esto con decir que aprendió a controlar su ira interior. Pero si prestamos atención, cada vez que Kratos ha usado su Power Up por excelencia, no se ha medido en absoluto, pero sobre todo se descontrola a nivel mental. Por eso en la pelea contra Thor, Kratos lanza dos frases muy típicas que solo lo haría su versión joven, lleno de rabia descontrolada. You started this. I will end it. You will join your sons. O sea, ¿cómo es posible que un tipo que tenemos por alguien más calmado y razonable de repente diga cosas como te vas a unir a tus hijos o tú empezaste esto pero yo lo terminaré? Y más aún teniendo en cuenta que no quería desencadenar otro apocalipsis como en Grecia. Desde mi punto de vista, esas no son frases al azar ni de alguien que busca la paz mediante el diálogo para resolver conflictos. Y tampoco creo que los desarrolladores las hayan puesto ahí porque sí nada más. Y sí, ya sé que Thor estaba presionando a Kratos para que reaccionara, pero esa es justamente la cuestión. Thor sabía que Kratos no había cambiado realmente, solo aprendió a canalizar su energía para vivir una vida más tranquila. Pero en el momento en el que se dio cuenta de que no podía controlar la situación, el fantasma de Esparta apareció nuevamente. Con todo esto quiero decir que Kratos no lanza ese tipo de comentarios mientras está en su estado normal, solo advierte a su adversario sobre lo que podría suceder. Devuélveme a mi hijo, o conocerás el dios que alguna vez fui. Es como si por un breve momento despertara el joven asesino de dioses griego. Y tiene todo el sentido del mundo que sea así porque, como Cory Barlog explicó alguna vez, la ira de Kratos es una enfermedad. Así como la enfermedad divina de Atreus causa que se desmaye o colapse, la de Kratos se manifiesta en forma de una tormenta de furia. So the sickness is a manifestation of kind of God puberty happening, right? It is his body trying to almost metamorphose into the next stage, right? But he's resisting it, right? Because he his doesn't know. dad, his dad's not told him anything, and he's kind of feeling like, is this wrong? Is something wrong with me? He feels like he's broken in some way because this is not something that is just new. He is hearing some of these voices, and he doesn't really understand it, and his dad's not too good at talking about any of that stuff, right? And you know, the manifestation for Atreus, because he's not aware of it, because he's not open to it, just manifests in sickness, right? It manifests in his body just kind of fighting itself, eating itself. It's like a disease inside. You know, for Kratos, the manifestation was rage. So the human vessel, the god's sort of essence, together create this sort of furious tornado, right, inside of him. Por ende, considero totalmente plausible que durante este estado colérico no estemos ante el mismo Kratos, haciendo un paralelismo con Hulk, por ejemplo. Digamos que Kratos así sería Banner y así Hulk. Y es fundamental esta comparativa para comprenderlo mejor, ya que las únicas veces que hemos visto a Kratos moderarse y lograr calmarse a pesar de estar iracundo fueron aquellas en las que la vida de su hijo Atreus estuvo en peligro. En el primer juego, Kratos apacigua su ira en un instante cuando toma a Atreus en sus brazos, por ejemplo, y en Ragnarok cuando se da cuenta de que el oso al que intentaba matar era en realidad su hijo. Así que Atreus vendría a ser para Kratos lo que es Betty para Hulk. Es decir, solo hay una persona que puede hacer que la bestia se calme y vuelva a su estado normal y muestre su faceta más humana y vulnerable. Y es debido a eso que Kratos se contiene, pero no es que contiene todo el tiempo su fuerza y habilidad, como muchos quieren creer, sino que lo que en realidad está constantemente intentando controlar es su sed de sangre y violencia. Que de nuevo tiene que ver justamente con el ejemplo que les puse. Lo que hace Bruce Banner todo el tiempo es evitar que la bestia salga. De hecho, creo recordar vagamente que en un momento cuando Kratos activa su ira espartana, Mimir le dice algo así como intenta mantenerla bajo control, hermano, o algo así. Lo cual es un claro indicativo de que en ese estado Kratos podría provocar o causar algo o hacer algo de lo que luego pueda arrepentirse. Además, no tendría sentido que Kratos se contenga durante toda la pelea contra Thor, sabiendo que su hijo quedó solo con Odín. Kratos quería terminar la pelea lo antes posible para regresar con Atreus. Y lo mismo en la pelea final, porque Kratos se contendría sabiendo que tenían un límite de tiempo antes de que el Ragnarok exterminase por completo Asgard. Así que una vez más, Kratos nunca se contuvo contra los Aesir, siempre lo dio todo, pero sí evitaba perderse en su propia rabia porque eso era justamente lo que intentaba evitar para Atreus. De hecho, en torno a eso gira todo el mensaje que quiere dejarnos esta saga,
debemos ser mejores. Y me parece acertado que sea así, porque es un recordatorio constante para Kratos sobre lo que no quiere repetir, y también explica por qué recibió tantísima ayuda externa, mucha más que en la saga griega, donde la mayoría del tiempo obtenía recursos a la fuerza o abriéndose paso a lo bruto. En cambio, esta vez optó por abrirse a los demás, a ser amigos, aliados y aceptar todo el apoyo que podían ofrecerle. Pero no fue sino hasta Valhalla donde finalmente Kratos logró encontrar ese equilibrio, ese balance entre ira y calma para finalmente convertirse en la mejor versión de sí mismo. ¡Cuánta furia! ¡Cuánto control! Superación personal, hermanos.